Generando en la coyuntura política, y vamos a hacerlo de inmediato con nuestro primer invitado de la mañana de hoy, y ya está en conexión con nosotros. Se trata de Juan Cheput. Él es exministro de Trabajo y hoy nos acompaña en nuestra edición matinal. Buenos días, señor Cheput, un gusto saludarle. Igualmente, muy buenos días, a tus órdenes. Señor Cheput, le vamos a formular la misma pregunta que le hemos formulado allí a nuestra audiencia. ¿Cree usted conveniente que la OEA propicie el diálogo frente a la crisis política del país? También queremos su consideración al respecto. Bueno, yo considero que lo primero que tiene que hacer la OEA es documentarse. Intentos de diálogo siempre ha habido de parte del Congreso y estos han sido saboteados por el presidente de la República o los sucesivos presidentes del Consejo de Ministros. Basta con mirar un poco hacia atrás para darnos cuenta de la forma como Aníbal Torres ha provocado permanentemente al Parlamento, inclusive en el mismo hemiciclo. Entonces, los esfuerzos de diálogo de parte de la oposición, de un Congreso complaciente, siempre han sido saboteados por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, considero yo que la OEA debe limitarse a observar, a ver que no se está haciendo ningún tipo de persecución política como argumenta equivocadamente el gobierno, y determinar que en el Perú no hay ninguna ruptura del orden constitucional y que por lo tanto los procesos en marcha en la Fiscalía de la Nación y en el Congreso de la República son completamente válidos, democráticos y constitucionales, y que podrían significar la vacancia de Pedro Castillo. En el fondo, como lo dice usted, no parecería algo necesariamente negativo, todo lo contrario, el hecho de que venga pues una misión diplomática, un grupo de alto nivel, como hay pues que referirlo, neutral, digamos, que conozca cuál es la realidad del país y que por allí busque, digamos, un diálogo entre las diferentes fuerzas, parece algo razonable, es, digamos, la lectura que se le puede dar al final de cuentas. Lo que sucede es que el origen es el que está pervertido, ¿no? Ha sido distorsionado. No olvidemos que el presidente de la República dio un mensaje a la nación el día jueves de la semana pasada, en el cual señalaba de que era sujeto de una persecución política de parte de los poderes del Estado. Inclusive sus adláteres, sus ministros, hablaron de un golpismo incipiente, un golpismo remanente que existía todavía en algunos sectores del Congreso y de la sociedad. Entonces, eso generó que la OEA el día viernes lanzara un comunicado indicando que aceptaba la invitación peruana, la propuesta peruana de activar la Carta Democrática ante la posibilidad de la ruptura constitucional en el Perú. Eso es lo que es inaceptable. Por eso la OEA no está actuando de manera imparcial. Que alguien me diga en qué se está rompiendo el orden constitucional en estos momentos. Si hay un proceso de recolección de firmas que esté estancado. Si ha habido elecciones el 2 de octubre para elegir gobernadores y alcaldes. Si la Fiscalía ha empezado una investigación justa e imparcial por 7 probables graves delitos que ha cometido el presidente y su entorno. Eso no es ruptura del orden constitucional. Eso es más bien el pleno funcionamiento de la Constitución a través de la activación de los controles cruzados, de la independencia de poderes. Para mí es inaceptable ese comunicado de la OEA. Lamentablemente los parlamentarios, novatos, ingenuos o dedicados no sé a qué otra cosa, se olvidaron de contestar de inmediato y dieron pie a que las mentiras del presidente llegaran a la OEA y generaran este comunicado totalmente alejado de la realidad. Ahora, señor Cheput, usted pues dice que no hay, digamos, una imparcialidad, la imparcialidad necesaria de rigor que esto pues necesita. Y esto me hace sumar la siguiente pregunta, quedándonos un poco en el tema de la OEA. ¿Le parece, y lo tenemos allí en imagen, en pantalla, que Luis Almagro, secretario general de la OEA, tiene una posición neutral sobre lo que ocurre aquí en el Perú? No, no la tiene. Él es muy amigo de un sector de la Cancillería que se ha dedicado a blindar al acusado por ser
líder de una organización criminal que responde al nombre de Pedro Castillo. La Cancillería es otro elemento que debería ser investigado, pues algunos embajadores están realmente saboteando el proceso democrático en el Perú desde hace muchos años, y a eso hay que ponerle coto. Luis Almagro, por otro lado, fue un entusiasta defensor de Hugo Chávez. Lo llamó referente latinoamericano de la democracia, a un individuo que metió presos a sus opositores y que destruyó la institucionalidad venezolana a tal punto que ha generado millones de desplazados, de migrantes. Y por otro lado, Luis Almagro es un tipo que ha militado en partidos de izquierda y que llegó a la OEA como consecuencia del pequeño voto, es decir, de los países pequeños de la órbita del Caribe y de América Central, que dependían de los favores de Hugo Chávez. Esos países pequeños, que no son Brasil, el Perú, Colombia, Argentina, no, esos países del Caribe y de América Central son los que votaron por ese señor, que muy entusiasta ha decidido venir al país a la primera convocatoria. En el año 2018, Pedro Pablo Kuczynski también solicitó la activación de la Carta Democrática, como consecuencia del embate del fujimorismo que con sus 73 congresistas pretendía vacarlo. ¿Y qué dijo la OEA en esa época? Vamos a investigar, vamos a averiguar, vamos a conversar, vamos a ver. Y se tomaron su tiempo. En este caso, la OEA, al día siguiente que se lo pide este individuo Castillo, de inmediato activa la Carta Democrática y manda una delegación. Entonces, no es imparcial. Y por otro lado, sus informes tampoco son vinculantes. Yo creo que lo mejor que debería hacer el país es recibirlos, llevarlos a los restaurantes que les encanta, invitarle un poco de pisco sour y decirles hasta luego. Y lo que de ellos emane, leerlo, respetarlo, pero no tomarlo en cuenta. Y el Perú debe seguir adelante con sus procesos democráticos. Ahora, señor Cheput, le pregunto, hacía mención allí en su discurso a lo que es la Cancillería. ¿En manos de quién? ¿Quién maneja la Cancillería del Perú? Hay ahí un par de individuos, ¿no?, que yo creo que están haciendo mucho daño, que son Manuel Rodríguez Cuadros y Harold Forsyth, que son personas que se han dedicado a blindar al señor Pedro Castillo, en lugar de poder establecer una línea independiente de Estado, ¿no? Antes lo hicieron con Humala, luego lo han hecho con Sagasti, ahora con Pedro Castillo. Es decir, son personas que realmente han dejado de lado esa tradición democrática e imparcial y de Estado que tenía Torre Tagle. Hoy en día se ha convertido en un depósito, ¿no?, de caviares, de personas que están muy ligadas a Pedro Castillo y su entorno, y lo único que quieren es sobrevivir. El principal ejemplo está en la forma como manejan la Cancillería, que cuando asumió el embajador Rodríguez Mackey, se fueron, ¿no? No podemos estar acá, dijeron, se fueron. Y apenas lo sacaron y volvió este individuo César Landa, que también es un personaje que debería ser expectorado de la Cancillería, censurado por el Congreso. Allí regresaron como si ellos mandaran. Ahora sí regreso, dijeron. Cosa que nunca se había visto en el país. Se van y regresan a su antojo, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque lamentablemente hay un Congreso de muy poco nivel político. Ahorita mismo los congresistas están de paseo por todo el país, en lugar de abocarse a investigar y a cuestionar las múltiples denuncias de corrupción que tiene este gobierno. Dice, señor Cheput, las denuncias de corrupción. Hemos visto todo lo que ha ocurrido también en las últimas horas. Hemos visto que la crisis sigue allí palpitando. Le pregunto, a este punto, señor Cheput, ¿qué decisión puede tomar, digamos, el Congreso en el marco de la Constitución? ¿Cuál es el camino más expedito? Se dice mucho sobre la vacancia versus también la suspensión. ¿Qué análisis en el terreno político podemos hacer al respecto? Bueno, ¿quién es el responsable que haya estado este individuo López como ministro de Salud? ¿Acaso no es Pedro Castillo? Mientras los congresistas se han ido 11 días fuera, como dice hoy el diario Expreso, pues están en semana de representación, el lunes es feriado, el martes también, recién lo vamos a ver el miércoles, el señor Pedro Castillo hace lo que se le da la gana. Y los congresistas, en lugar de estar en el Parlamento convocando a la Comisión de Fiscalización para poder investigar, llamar, cuestionar, censurar a estos individuos, están de viaje. Están, como te digo,
como señaló también el portal El Foco, parece que estuvieran de turismo, ¿no? Salen unos en Iquitos, otros en Huancayo, otros en Ayacucho, ni siquiera están en Lima. Yo recuerdo con absoluta claridad, al menos en el parlamento en el cual yo estuve y en los pasados, que cuando había un suceso de corrupción, de inmediato los parlamentarios llamaban a los ministros porque estaban allí, en los pasos perdidos, atentos al acontecer nacional. Hoy en día vemos corrupción por todas partes y los congresistas están de paseo. Por eso de nada sirven las marchas, sea una, sean dos, sean cinco marchas, si el Congreso no hace su trabajo. Así de simple. Mientras el Congreso esté lleno de estas personas que privilegian sus intereses personales, privilegian su sueldo hasta el año 2026, de nada valdrán las marchas, pues el problema está en el Parlamento. Ahora, señor Cheput, ¿esto qué significaría entonces? ¿Cree que la clase política no está interpretando bien la realidad? La clase política no, ¿eh? Yo pertenezco a la clase política, los congresistas. Los congresistas son los que están haciendo algo peor que no interpretar la realidad. No saben ni son conscientes del poder que tienen. ¿Qué significa eso de colocar un portal para decir van 40 firmas, 45, 50, 60? Eso a mí me parece jugar a la política. Un político serio, con experiencia, se dedica a tejer las alianzas necesarias para conseguir las firmas que se requieren para la moción de vacancia. No se coloca en el plano similar a una ONG. Van 20, van 30 firmas, van 40, van 50, firma tú, firmo yo. ¿Quién firma? ¿No? A ver quién firma. No, se dedica a convencer. Por ejemplo, estos parlamentarios que se han ido de viaje, en lugar de irse de viaje, ¿no sería mejor que estuvieran convenciendo a sus colegas de que firmen? ¿O emplazándolos en los medios de comunicación para que firmen? ¿O señalando quiénes son los parlamentarios que no han firmado para que de esa manera puedan ser evidenciados? No, todo lo dejan a un portal, como si fuera un juego de Instagram. No, pues ese es el problema de fondo, que no hay Congreso. Ahora, en este caso también quisiera preguntarle cómo evalúa, digamos, la motivación de la población. Digamos, esto que está comentando supone una desconexión del Congreso y la sociedad y la desmotivación, digamos, de la sociedad pese a la constatación también de todas estas taras y corrupciones. ¿Qué opina un poco de cómo está el sentir desde las bases, desde las comunidades, desde el pueblo? Yo creo que el pueblo está indignado. Lo que pasa es que el pueblo no encuentra liderazgo en estos señores, en el Congreso. Está muy decepcionado. Y la principal demostración de que el pueblo puede movilizarse es lo que sucedió el 5 de abril, cuando de manera autónoma, sin que nadie los moviera, los incentivara, salieron espontáneamente a marchar en contra del gobierno. Lo que pasa es que ahora vemos a personas que no tienen ninguna representación convocando, ¿no? Y algunos, la gente los tilda como figuretis, que tienen afán de figurar. No hay un liderazgo claro. Yo espero, en verdad, que se generen las condiciones para sacar este gobierno, sea a través de una marcha contundente, sin que falte nadie, incluyendo los parlamentarios, pero en la práctica no lo hay, ¿no? Y eso es lo lamentable, y por eso no se genera ese entusiasmo en la población. Ahora, señor Cheput, le quiero formular una pregunta que hasta ahora no se la he hecho a ninguno de los políticos que hemos entrevistado acá, pero esto me lleva a pensar, y lo que usted está conversando con relación a la inestabilidad, a la profunda crisis. ¿Qué pasaría, señor Cheput, después de la crisis política? ¿Qué pasaría si salen todos aquellos que tienen que salir, pero sin una reforma política? Esas son tonterías, si no lo digo por ti, ¿ah? Eso lo están vendiendo pues el señores como Tuesta, ¿no? Ese tipo de gente que quieren meternos miedo para que todo quede inmovilizado. No pasa nada. En estos momentos hay una certeza, que es que este gobierno es corrupto, mafioso y que está metido hasta el cuello en corrupción. Y por otro lado hay una posibilidad incierta que las cosas cambien a través de una nueva elección y la gente, con el criterio de madurez que le da este drama, pueda elegir mejor. Así que no habría ningún tipo de problema si es que hay un cambio. Ahora hay una certeza, un gobierno corrupto. Una nueva elección sería una posibilidad de poder elegir mejor, sobre la base de la experiencia que ha ganado el pueblo. Así de simple. Y que no nos metan miedo de que no se puede cambiar,
porque puede venir algo peor de lo que hay ahora. Esas son pamplinadas de quienes son responsables de esta situación, los famosos notables, que son los que han hecho esta reforma política impulsada por ellos y por Vizcarra, y que nos han hundido en este pantano. Ellos son los responsables y ahora vienen a señalar con el dedo de que no haya ningún cambio, cuando ellos son los que impulsaron el referéndum, ellos son los que impulsaron esta falsa reforma que nos ha llevado a estos problemas. ¿Lo catalogaría usted como simple victimización, digamos? No, yo lo catalogaría, en el caso de Castillo, él se victimiza entre otras cosas. Lo que yo creo es de que hay un sector que está contento con lo que está pasando, los conocidos como caviares, los progresistas, que nos meten miedo diciendo, no puede haber elección porque va a venir algo peor, simplemente para que no movamos ni un dedo. Acá tiene que haber elecciones generales. Castillo y el Congreso no pueden continuar adelante. Y de ninguna manera lo que vendría sería peor, porque en estos momentos ya tenemos la certeza de que lo que existe es un muladar y hay que cambiarlo y existe la posibilidad de elegir mejor sobre la base de otros representantes. Bien, señor Cheput, un gusto escucharlo como siempre, escuchar su análisis allí sobre la mesa, pues lo principal, lo que es el tema político y a partir de allí pues tomar en consideración todo lo que nos ha dicho en esta edición matinal. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, hasta pronto. Bien, allí escuchábamos al señor Juan Cheput, exministro de Trabajo, hoy con nosotros dando su análisis, su alcance en torno a lo que es la crisis profunda que sigue allí profundizándose. Hemos visto en las últimas horas también escándalos de corrupción en el Ministerio de Salud, hemos visto allí todo lo que se ha venido generando hasta ahora. De hecho, lo más reciente, el Poder Judicial pues también resolvió revocar la prisión preventiva a Jennifer Paredes. Ya lo vamos precisamente a evaluar esto y otras cosas más acá en nuestra edición matinal. Ya volvemos.